veo. No viviré por lo que siento. Generación de Fe, muy buenas noches, amigos, hermanos, a todos los que están conectados, que están escuchando esta noche la Escuela de la Fe. Estamos transmitiendo desde Fusagasugá, Cundinamarca, la sede de la Casa de mi Padre en La Palma. Y estamos aprendiendo la importancia de la fe, estamos contentos porque ustedes estén con nosotros. Soy Alexis Rodríguez y tengo el gusto de presentarles al pastor Fran, el pastor académico en teología y pastor general de la Casa de mi Padre, quien nos impartirá esta noche el conocimiento, nos va a abrir nuestras mentes y nos retará a nuestros corazones a nuevos niveles de fe. Pastor, buenas noches. Alex, buenas noches, Dios lo bendiga. Gracias, saludo para todos, buenas noches, Dios les bendiga. Contento de estar aquí una vez más desde esta sede, de una de las 3 sedes de la Casa de mi Padre. Feliz, contento de saber que estás conectado, que estás entusiasmado, gozoso de querer aprender más acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Me alegra que quieras agradar a Dios, así que te felicito. Un saludo para todos, al equipo técnico, mi pastor Alirio Guevara y a todos los amigos que seguramente están en este momento. En este momento tenemos gente evangelizando de la Casa de mi Padre, están evangelizando en las calles. Saludo y un abrazo para todos ellos. Gracias, Alex. Claro que sí, pastor. Ahora, le damos la bienvenida a todos ustedes porque sabemos que están conectados, están expectantes a todo lo que está pasando con este tema de la fe y tenemos personas conectadas en distintos países, no solamente en Colombia, y a todos los colombianos, fusagasugueños, en la sede de Chinauta. Hay gente que nos está escuchando y está transmitiendo también desde sus teléfonos, vía Zoom, vía YouTube, y estamos saludándolos, deseándoles que tengan, por supuesto, un buen día, que estén muy atentos, también deseándoles que Dios los bendiga y pidiéndoles que estén muy atentos a esto que se viene, que es tan importante, pastor. Sí, Alex, sí. Saludo para todos, la familia de Texas, allá en los Estados Unidos, con el pastor y mi amigo y pastor Andrés Gutiérrez, Andrés Covis. Un saludo para ti, un saludo para tu gente, para tu equipo. Saludos al pastor de Edificando Casa para el Señor en Bogotá y a todo su equipo. Un saludo para la gente que está en Bucaramanga, al pastor Fernando, su gente. Saludo también para los pastores allá en Venezuela, hermanos del pastor de Bogotá, del pastor Nixon. Saludo para cada persona que se conecta. De verdad que es una bendición saber que están ahí conectados. Lo llevamos en el corazón y bueno, de la mano de Dios sé que vamos a agradar a Dios con este precioso tema de la fe. Hoy está bien interesante. Bueno, pastor, tuvimos la primera clase hace una semana y estamos contentos por todo lo que está pasando porque la gente nos ha saludado, la gente ha estado preguntando, ha estado interactuando con nosotros y desde de distintas partes del mundo, que para nosotros es bien importante que estén ahí y además que no se queden con esta información, también transmítanla, síganla escuchando porque es un tema que ha sido bien importante para nosotros, ha transformado vidas a nosotros que hemos estado ya en otras clases, y personalmente lo digo porque yo soy un cristiano que llevo muchos años y con lo que hemos aprendido se ha abierto nuestra mente, nos ha dado un apetito especial por escudriñar más y aprender más de todas las cosas que están en la palabra de Dios, y que no solamente nos tenemos que quedar ahí solo con una predicación, solo con lo que no sea importante estar en la predicación de los pastores, sí, claro que sí, pero hay temas también que podemos aprender más y que también debemos desaprender, desestructurarnos y conocerlas más, pastor. Sí, Alex, sí. Sí, así es cierto. Es muy cierto. Mi vida fue transformada por este tema. Así que vamos a estar muy atentos. Démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por ser tan hermoso, tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu en nosotros nos guiará a toda verdad. Hoy más que nunca, mi Padre, dependo de tu Espíritu. Y te doy gracias porque Él está en nosotros. Nos guía a toda verdad. Señor amado, y sé que guiarás a cada persona aquí presente, mi Dios, que tiene, Señor,
la necesidad de crecer, de avanzar en el Evangelio, Señor, y agradarte con su fe. Los bendigo cada pastor, bendigo sus ministerios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y creo, Padre, que esto lo llevará a un nuevo nivel de gloria. Gracias, Señor amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos días tuvimos unos detalles técnicos, unos detalles donde de pronto, de verdad que fue tremendo. Se fue la luz, se fue el internet, por momentos, gracias a Dios, siempre tenemos un plan B, y con otro dispositivo que está grabando por Zoom, estaba conectado por Zoom, por ahí pudimos terminar. Así que le pedimos disculpas por todos esos asuntos técnicos que a veces nos salen de las manos, pero aquí estamos y queremos que esto quede listo para todos aquellos que de pronto ya vieron la primera clase, esta es la segunda, y lleven esa continuidad en las clases. Queremos de verdad, sinceramente, entregar la clase completa, la clase número 2 completa, para que estemos al día, para que la podamos tener ahí a disposición, y poder mantener el hilo, porque es importante mantener el hilo de cada clase. No quedarse uno como que esa parte no la entiendo. Así que en YouTube está la primera y ahora está la segunda clase, y el próximo martes estaremos en directo dando la clase número 3. Está extraordinaria, así que no se la pierda, por favor. Y pues me alegra mucho saludarlos a todas las personas que se conectan desde Bogotá, desde Bucaramanga, de aquí de Fusagasugá, en varios lugares. Sé que hay gente en Venezuela, sé que hay gente en México, en los Estados Unidos, en varias partes de los Estados Unidos. La iglesia Edificando Casa para Dios en Bogotá, un lugar de encuentro para todas las naciones allá en Texas, Pastor Andrés y su equipo. Un abrazo para todos ustedes. Queremos compartir esta bendición que ha sido una revelación linda, preciosa, de la palabra. A ver, no es que sea nada nuevo, ahí estuvo siempre, solo que el Espíritu Santo le ha placido revelarnos, mostrarnos esto y verlo con ojos nuevos, que sea renovado nuestro entendimiento. Así que contento, Alexis, contento de estar aquí una vez más y viendo cómo Dios ha hecho con este ministerio y con cada vida que ha sido expuesta a la escuela de la fe de la casa de mi padre. Claro que sí, tenemos muchos testimonios de todo lo que está pasando, estamos viendo cosas muy importantes que nos han abierto los ojos, se nos han revelado, ha sido iluminado para nosotros, y tenemos testimonios de personas como Alexis mismo, que después de tantos años de estar en el Evangelio ha conocido cosas nuevas. Uno piensa que ya porque lleva mucho tiempo en el Evangelio no va a aprender cosas nuevas, pero en la escuela de la fe ha sido una motivación y ha sido un despertar y un hambre que nos ha dado más por la Escritura, por escudriñar más. Pero pastor, vamos a hacer lo más importante, que es poner en manos de Dios esta escuela, esta esta segunda clase, que es muy importante para todos ustedes. Como decía el pastor, no perdamos el hilo, vayan clase a clase. Si tienen que devolverlo, lo bueno que quede grabado, ¿no? Claro. Pueden devolverse, pueden ponerlo en pausa en un momento y escucharlo y aprender más. Entonces pongamos esta clase en manos de Dios, pastor. Amén, amén. Disponte ahí, disponte un momento y donde estás. Padre, gracias te doy por el tiempo que has dado, Señor, aquí. Señor, en este lugar, en este tiempo, mi Padre, te ha placido bendecirnos con tu palabra, nos has dado vida y la queremos aprovechar al máximo, mi Dios, conociendo tu voluntad, mi Padre. Gracias por darnos tu Espíritu que nos guía a toda verdad, mi Dios. Señor, que tu Espíritu siga guiando, mi Padre, este proceso, esta escuela, mi Padre, esta formación. Necesitamos más que nunca, Señor amado, de que seas revelándonos tu palabra. Te bendigo y te doy gracias porque sé que es tu promesa, que tú nos revelarías tu palabra, que tú revelarás tu palabra a tu pueblo, mi Padre, que se dispone para escucharla. Los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, Padre, y oro, como decía el apóstol Pablo, para que el entendimiento acerca de Dios crezca cada día más, que podamos entender la supereminente grandeza de su gloria para con nosotros los que creemos. Señor, gracias, Señor, por tu pueblo, por cada persona, mi Dios, que pueda ver este
esta enseñanza, mi Dios. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Ponemos en manos de Dios esta clase y sabemos que va a ser muy importante para todos ustedes. Así que, bueno, primero saludar a todas las personas que van a escuchar este audio, van a ver también este video. Las personas que están en Estados Unidos, en Venezuela, Ecuador, en todos los distintos países, aún en Fusagasugá, en Chinauta también, que es tan importante para nosotros. Les mandamos un saludo afectuoso, los amamos en el amor del Señor. Y nada, pastor, vamos a iniciar, sin más preámbulos, a la clase, a la segunda clase de la Escuela de la Fe, pastor. Gloria a Dios, amén. Pues voy a ubicar esto por aquí. Creo que voy a hablar seguido un buen momento. Vamos a hacer una sola sesión en esta clase que no es transmitida en directo, pero que vamos a tratar de aprovechar este tiempo en una sola sesión. La primera clase se llamaba, la clase era ser renovado, ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. Eso fue la primera clase y hablábamos de la importancia de renovarnos para poder comprender la voluntad de Dios. Hicimos harto énfasis la clase pasada acerca de que es necesario empezar a ver la palabra de una manera diferente, me refiero, sin estructuras religiosas y sin prejuicios que a veces nos han dicho. Una hermana me pareció curioso que una hermana en la clase pasada, Alexis, la hermana me dijo: pastor, yo hasta ahora me entero que el versículo que ella creía que existía en la Biblia, que ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Ella no sabía. La clase pasada que hablamos de renovarnos aquí, dijo, yo no sabía, dijo, llevo 20 años en el Evangelio y hasta ahora me entero que ese versículo no existe en la Biblia. Entonces, a eso me refiero, ¿sí? No se trata de abrirnos a todo viento de doctrina, sino que vayamos a la palabra y le pidamos al Espíritu, como ya lo acabamos de hacer, que nos guíe y nos muestre. Seamos sinceros, sin importar lo que nos cueste, podamos ver la voluntad de Dios a la luz de la palabra. Entonces, la primera clase fue transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y Pablo dice eso con un propósito. ¿Para qué? Para que conozcamos la voluntad de Dios. Entonces, queremos conocer la voluntad de Dios y de eso se llama, o de eso se trata la clase de hoy. La clase se llama El cristiano conoce la voluntad de Dios. A veces nosotros pretendemos que la conocemos o decimos, sí, yo conozco la voluntad de Dios, pero dejamos muchas cosas al azar y a veces decimos que la conocemos, pero no hacemos lo que la voluntad de Dios dice que debemos de hacer, ¿sí? La palabra dice en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. No se trata simplemente de decir yo creo en el Señor, 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 sino hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo la conozco? Se supone que el cristiano conoce la voluntad de Dios. Nosotros somos creyentes y yo creo la palabra, la voluntad de Dios está aquí, en la preciosa palabra de Dios. Ahí conozco la voluntad de Dios, ¿sí? Para todas las cosas en mi vida, para todo. Así que, mi hermano, vamos a escudriñar algo acerca de cómo conocer, cómo andar en esa voluntad de Dios para de verdad poder entrar en ese reino, como dice la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios, ese entrará. Así que yo te invito, concéntrate este tiempo, no permitas que nada te distraiga porque va a ser importante cada cosa, cada momento, ¿sí? Nosotros creemos en esta palabra, nosotros somos creyentes, pero muchas veces somos creyentes incrédulos. Creyentes incrédulos. ¿Por qué? Porque conocemos lo que la palabra de Dios dice acerca de su voluntad, pero no la hacemos. Así que no podemos ser una contradicción de términos viviente aquí en la tierra. Somos creyentes incrédulos. Creo en Dios, pero no creo en lo que Él dice que yo debo hacer. Y hay que tener mucho cuidado, porque nosotros solamente hacemos lo que creemos. Nosotros solamente hacemos lo que creemos. ¿Tú crees en que hay un Dios poderoso para sanar toda enfermedad? ¿Sí? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees en la palabra que Él dejó? Mi pregunta es, ¿estás orando por los enfermos? Si no estamos orando por los enfermos es porque simplemente no creemos. Decimos creer, tenemos una fe, pero como dije en algún momento a alguien que se molestó mucho, pero yo no puedo decir más allá de lo que dice la Biblia. La Biblia dice la verdad, nuestra fe sin obras es muerta.
Así que yo le recomiendo a la gente, al cristiano promedio, le recomiendo, no ande con un cadáver. Y me decían, ¿cómo así, pastor? Sí, cuando su fe está muerta, está andando con un cadáver. Es un cristiano muerto, es un creyente incrédulo. Así que o creemos lo que dice la palabra o simplemente estamos viviendo una fe sin obras. Y eso es cargar un cadáver. No cargue un cadáver, mi hermano. Vamos a leer a la luz de la palabra cuál es la voluntad de Dios para nosotros y vamos a caminar en esa palabra. Así que esto va a ser muy desafiante y le digo en el nombre de Jesús, no apague el teléfono, no se vaya de esta clase. Siempre he dicho que esta escuela de la fe es para gente inconforme, ¿sí? Inconforme en el buen sentido, agradecidos con lo que Dios hace todos los días por nosotros, pero inconforme con llevar una vida como sin propósito. Y ojo, porque llevar una vida sin propósito, el diablo puede usar eso para que termines triste, aburrido, amargado en la vida. Tienes un propósito de Dios y es hacer la voluntad de Dios. Esta escuela de la fe es fundamental, fundamental. Es la escuela de la fe. Y ya dije en el principio que, aunque no haga énfasis en otras cosas que son doctrina, pero quiero hacer énfasis fuerte en la fe, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra dice en Romanos 14, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso la importancia de esta escuela bíblica es entender que todo lo debo hacer con fe, creyendo en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de fe? No es una actitud positiva, no es una energía, no es voy a caminar en pro de algo simplemente que viene a mi pensamiento, lo voy a creer y tan solo lo dibujo y ya. Tiene que pasar, no. Creo en el poder de Dios a favor de mi vida, lo que Él hizo para mí, sus promesas en mí, su palabra en mí, y creo en el poder del nombre de Jesús y actúo bajo ese principio de fe, actuando a favor del reino, y las cosas se darán para la gloria de Dios. Así que recuerda que no todo el mundo que llama Señor, Señor entrará en el reino. Solo los que hacen la voluntad de Dios. Y quiero hablar de eso hoy. La próxima clase va a ser vamos a hablar de la palabra fe como tal. Pero hoy vamos a hablar de cómo hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Pablo decía en Romanos 12:2 dice, y para conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No son tres voluntades de Dios, es una. ¿Cómo lo sé? Gramaticalmente, Pablo dice para conocer la voluntad de Dios. En la palabra la está hablando en singular, no en plural. La voluntad de Dios es una. Ella es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y no nos podemos dejar confundir porque la voluntad del diablo es parecido. A ver, la Biblia dice que Eva vio el fruto y era bueno, agradable y codiciable. ¿Sí? Y son dos cosas muy parecidas. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? Es porque es buena, es agradable y es perfecta. Ella no trae carga, ella no trae dolor, ella trae bendición. Así que quiero hablar un poco de eso. Entonces vamos a ver cómo conocemos, cómo sé cuando estoy haciendo algo si es la voluntad de Dios. Yo tengo un principio que lo aprendí de un pastor al que a veces sigo sus prédicas y enseñanzas. Este pastor dice que a veces uno tiene situaciones donde uno no sabe cuál es la voluntad de Dios. O sea, por ejemplo, un desplazamiento, un viaje, si compro esta casa, si compro esta otra, si inicio un negocio con esta persona, si inicio un negocio con otra. Hay muchas decisiones en la vida que necesitamos conocer la palabra de Dios y queremos que no queremos equivocarnos, básicamente. Queremos hacer todo de la mejor manera posible. Entonces él dice que él usa un principio, el cual yo uso para mi vida, y es que el principio es este: todo lo que me acerca a Dios es de Dios. Todo lo que me acerca a Dios es de Dios. ¿Sí? Si yo voy a hacer un negocio con una persona y voy a emprender algo con esa persona, pero esa persona vive bebiendo, vive fumando, sabemos que necesita de Dios, ¿sí? Pero esa persona como que en vez de convertirse al evangelio, como que tiende a jalarme hacia otra situación. Eso no es de Dios. Me voy a ir, no sé si irme a vivir a este lado o a este otro. A ver, ¿sabes dónde hay una iglesia cristiana, el nuevo lugar donde vas a vivir? ¿Conoces dónde congregarte? ¿Sabes si hay una buena doctrina en ese lugar?
Todo lo que te acerca a Dios es la voluntad de Dios, pero todo lo que te aleja de Dios es la voluntad de Dios. Todo. Así que camina en los principios bíblicos para que entiendas cuál es la voluntad de Dios. Uno de ellos es todo lo que me acerca a Dios es de Dios. Pero hay un principio para mí mayor que todos y lo vamos a estudiar en esta hora. Salmos 40, versículos 7 al 8, dice esto, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es una confesión profética de lo que Jesús sería al venir a la tierra. Pablo menciona, bueno, el escritor a los hebreos menciona este pasaje de los Salmos, hablando de que fue Jesús quien lo mencionó, y Jesús dice algo particular. Lo voy a leer, dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí. En el rollo se refiere a los manuscritos de la Biblia, lo que Dios ya había escrito y determinado. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Cuando Jesús dice eso, Él está diciendo de que Él va a hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces mira, no te pierdas eso. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Hay una sola manera de hacerlo, y es mirando a la persona de Jesús. Jesús hizo única y exclusivamente la voluntad de Dios. Jesús no hizo una voluntad diferente. En la vida y obra de Jesús conozco la voluntad de Dios. En el carácter de Cristo conozco el carácter de Dios. Me estoy haciendo entender. En el carácter, en la persona de Jesús, en su comportamiento, en lo que Él hizo, en lo que Él vivió, conozco la voluntad de Dios. Yo voy a tocar un tema que creo que a todos nos importa, y es el tema de la sanidad divina. De hecho, esta escuela de la fe va a manejar mucho ese tema de la sanidad divina. ¿Por qué? A mí me importa. A mí me importa mucho. Porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible, y esta escuela de la fe es creer en el nombre de Jesús. Y para mí esto es fundamental creer es, creer en la sanidad divina es fundamental. De pronto puede que a algunas personas no les importe, pero cuando uno ha vivido ciertas situaciones y ciertas luchas con enfermedades, y te das cuenta que Jesús andó haciendo milagros y fue parte fundamental del ministerio suyo, entiendo que eso es la voluntad de Dios y que eso también es para mí. En ningún lado dice que eso se detuvo con la muerte de los apóstoles. Bíblicamente eso no está. Eso no existe. Esa parte no existe. Jesús de hecho dijo lo contrario, y la Biblia nos enseña lo contrario a ese pensamiento. La Biblia nos dice que Jesús dijo que al que cree en Él y en sus obras, de hecho mayores cosas hará. Y yo sé que hay gente muy piadosa que dice, sí, Jesús fue santo, deberíamos ser santos como Jesús. A ver, Jesús dijo que mayores cosas hará. Más santo que Jesús no se puede, es imposible. Jesús se refería a otra cosa que ser más santo. Jesús se refería a sus obras, porque Él dice, el que cree en mí, en mis obras, mayores cosas hará. Así que lo que está hablando Jesús es acerca de sus obras, el ir y ser lo que debemos ser aquí en la tierra como Él lo fue. Entonces, la sanidad divina fue un aspecto fundamental en la vida de Jesús. Y si Jesús dice en este versículo que el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón, significa que el hacer la voluntad del Padre es fundamental en la vida de Jesús, y Jesús única y exclusivamente hizo la voluntad del Padre. Entonces, la voluntad del Padre será sanar. Eso lo vamos a ver aquí en esta clase. ¿Jesús hizo su propia voluntad? No, la verdad no. Jesús hizo única y exclusivamente la voluntad del Padre. Él no hizo nada que el Padre no le hubiera indicado hacer. Pero a veces decimos que el Padre solamente le hablaba al oído, al corazón, y simplemente Él hacía eso. No, de hecho, todo lo que hizo Jesús estaba escrito en la Biblia que Él lo iba a hacer. Todo estaba profetizado que Jesús lo haría. Juan 12:45 dice algo extraordinario. Dice, el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. A veces nosotros decimos, yo quisiera conocer la voluntad de Dios. A ver, mire a Jesús.
ahí ve a Dios. Mire a Cristo, ahí ve al Padre. Mire a Jesús. Cuando miras a Jesús, conoce la voluntad de Dios. Eso es sencillo. Es necesario conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo? En la persona de Jesús. De hecho, la palabra dice que nosotros estamos, en alguna manera, debemos de estar perfilados a tomar a llegar a la altura del varón perfecto. Él es Cristo. Él es nuestro modelo de vida. Jesús es nuestro modelo de vida. Sí, puede que los otros grandes hombres de Dios hayan hecho cosas extraordinarias. Gloria a Dios, me inspira, me alegra y me bendice todo lo que ellos enseñaron y todo lo que fueron, hicieron, y ha sido edificante para mi vida. Pero el varón perfecto es Jesús, y Él es mi modelo a seguir. Jesús dijo en Juan 12:45, dijo: el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Quieres ver la voluntad de Dios? Mírala en la persona de Jesús. En la persona de Jesús encuentras el carácter de Dios. En el carácter de Cristo encuentras el carácter de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos qué quiere el Padre? ¿Cómo sabemos qué quiere el Padre en general para nosotros? Mira, esto es sencillo. Lo que Dios quiso que Jesús fuera es lo mismo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Sí? Yo no estoy hablando de la redención única y exclusivamente obra hecha de Jesús, porque Él es el único que nos redime, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios por eso, y me alegra y me gozo en eso. Gracias a Dios, ningún otro hombre tiene la potestad de redimir a la humanidad, porque realmente dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Pero la obra de amor y la obra de fe que hizo Jesús es fundamental para nosotros. Te voy a dejar claro algo, te quiero dejar claro algo. Bíblicamente, la Biblia dice que Jesús se despojó de todo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Jesús se despojó de todo en el cielo, de toda su gloria, de todo su poder. Él vino a la tierra a ser nuestro modelo de vida, tal como fue, como hombre. Él no trajo un poder especial del cielo. Él no trajo divinidad del cielo en cuanto a poderío. ¿Sí? Sabemos que Jesús es Dios a la luz de la palabra, pero Jesús no trajo poder en particular. Todo lo que Él hizo, lo hizo creyendo en la palabra de Dios. Si Él hubiera traído un poder particular, para nosotros Jesús no sería el modelo a seguir, porque Él tendría ventaja. Él sería un modelo imposible de alcanzar. Jesús vino tan limitado como nosotros somos, en carne. Él se despojó de todo, dice la palabra. Por eso la palabra dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de todo. Y cuando la Biblia dice que Jesús se despojó de todo, es de todo. Él vino a enseñarnos que por la fe en la palabra de Dios podemos lograr todo. Que con la dependencia del poder del Espíritu Santo podemos lograr todas las cosas. Así que Jesús dependió única y exclusivamente de la palabra del Espíritu Santo y de la fe en el nombre poderoso de Jesús. En la fe en el poder de Dios. Así que esa es la manera de conocer lo que el Padre quiere a la luz de la palabra de Dios. Juan 5:19 dice lo siguiente, mira lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente hace. Así que Jesús no hizo nada por su propia voluntad. Bíblicamente, Juan 5:19 dice que Jesús no hizo nada por su propia voluntad. Jesús hizo todo lo que veía al Padre hacer. ¿Por qué entonces muchas veces nosotros queremos agradar al Padre haciendo nuestra propia voluntad? Es imposible que agrades al Padre haciendo tu propia voluntad. Hay una sola forma de hacer la voluntad de Dios, y es viendo la palabra y caminando en esa verdad. No puedes hacer otra cosa. Piensa en esto. Jesús dice ahí, Él no hizo su propia voluntad. La Biblia también dice en Juan, dice: el Espíritu, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu no hablará por su propia cuenta. El Espíritu, cuando venga, hablará
y no hará su propia voluntad, no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que el Padre le dijere. O sea, el Espíritu Santo no habla con su propia voluntad. Un cristiano sí quiere hacer su propia voluntad, y hay que tener cuidado de eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer aquello que está en la palabra de Dios. No hagas tu voluntad, por más bonita que parezca, por más codiciable que parezca. Camina la voluntad de Dios para que puedas de verdad agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hagas tu voluntad. Ten fe en lo que dice la palabra. Sed imitador de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron la promesa. Dice la palabra. Eso es lo que dice Hebreos 10. Sed pues imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. No podemos ser inmediatistas. O sea, no podemos que todo nos salga de la noche a la mañana. Es necesario perseverar, ser disciplinados, creer la palabra, llenarnos de paciencia, pero no una paciencia adormecida, sino una paciencia agresiva, creyendo, trabajando en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Así que el Hijo no hizo nada por su propia cuenta, hizo lo que el Padre le envió a hacer. ¿Dónde veo o dónde encuentro la voluntad de Dios? En eso que hizo Jesús precisamente. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver. Yo quiero hablar de algo que para mí es fundamental, de lo que hizo Jesús. En Lucas 24:44, mira lo que dice. Y les dijo, habla Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús mencionó que era necesario que en él se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de él. O sea, para Jesús era prioridad en su vida que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de él en Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús sabía que solamente en él sería respaldado lo que estaba escrito acerca de él. Por eso él dice, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Jesús decía eso. El hacer la palabra de Dios hace que Dios esté comprometido con nosotros. Cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, y no me refiero solo con hacer, sino con ser. Es que no se trata de hacer obras particularmente, sino que yo entiendo quién soy en Dios y eso hago. Yo soy un hijo de Dios. Jesús dijo que él era el hijo de Dios y ya lo querían matar por eso. Así que yo soy hijo de Dios. Eso no es falsa humildad. ¿Sabe qué es falsa humildad? Decir lo que no somos. Yo soy hijo de Dios, yo soy heredero, coheredero junto con Cristo, yo soy un redimido, ¿sí? Incluso la palabra me llama en el nuevo pacto, me llama un santo, ¿sí? Y la gente va a decir, uy, el pastor ahora se cree santo. Bueno, Jesús cuando me perdona, Él se olvida de todos mis pecados y me hizo una nueva criatura y Él borra todos mis pecados, no se acuerda. Puede que alguien se acuerde de mis pecados, pero Él no se acuerda. Camino para mantenerme limpio para Dios. Pero entonces, ¿cuántas cosas se cumplieron en Jesús que estaban escritas acerca del mismo en la Biblia? ¿Cuántas cosas se cumplieron en Jesús? Muchas cosas. La Biblia dice que toda la vida de Jesús estaba escrita y todo lo que iba a hacer Jesús estaría escrito. A ver, la palabra dice que Jesús nacería de una virgen y eso se cumplió. La palabra dice que Jesús nacería en Belén y eso se cumplió. La palabra dice que Jesús sería de la tribu de Judá y eso se cumplió. Que vendría de las generaciones del rey David y eso se cumplió. La Biblia dice que Jesús sería rechazado por sus propios hermanos. Eso se cumplió. La Biblia dice que Jesús sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso se cumplió. La Biblia dice que Jesús tendría una entrada gloriosa, que Jesús sería maltratado y herido. Es curioso como el Salmo 22 habla particularmente de la muerte de Jesús, bueno, de su pasión. El Salmo 22 empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y exactamente eso fue lo que Jesús dijo en el Calvario. Salmo 22 dice que traspasaron sus manos y sus pies. Horadaron significa traspasaron mis manos y mis pies, y exactamente así fue que murió. La Biblia dice que su corazón se derritió sobre sus entrañas. Fue cuando le traspasaron con una lanza en su costado. La Biblia dice
que sobre sus vestidos o sus ropas echaron suertes. Eso se cumplió. Todo en la vida se cumplió. Todo en la vida de Jesús que estaba escrito desde Moisés, los profetas y los salmos, todo se cumplió. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en Jesús no se hubiera cumplido todo lo que estaba escrito de él? Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué tal si Jesús no nace de una virgen? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no nace de una virgen? Si Jesús no nace de una virgen, la Biblia sería mentira. Lo que estaba escrito como profecía de que nacería de una virgen sería mentira. Si Jesús no nace en Belén, sería mentira. La Biblia dice que Dios llamaría de Egipto a su hijo, y eso se dio. ¿Sí? ¿Qué tal si Jesús no hubiera ido a Egipto y hubiese vuelto a Jerusalén o bueno, a Israel? Hubiera sido mentira. ¿A qué voy con todo esto? Todo lo que estaba escrito en la vida de Jesús era la voluntad de Dios. Y Dios hizo su voluntad en la vida de Jesús. Todo. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué hay escrito en la Biblia acerca de ti? ¿Qué hay escrito en la Biblia acerca de ti? ¿Qué hay escrito? La Biblia dice muchas cosas que hay escritas acerca de ti. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Todo lo que está escrito acerca de ti, que esa es la voluntad de Dios, es necesario que se cumpla. Jesús dijo, todo lo que está escrito acerca de mí es necesario que se cumpla. Pero hoy nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Todo lo que está escrito acerca de nosotros, los creyentes, es necesario que se cumpla. ¿Cómo qué? Marcos 16, 17 y 18 dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos impondrán sus manos y ellos sanarán. Hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Echarán fuera demonios. Eso dice que pasará a los creyentes. Si no nos está pasando esto, hay un problema con lo que creemos. Es necesario que esas cosas sucedan en nuestra vida o hay un problema en lo que creemos. ¿Sí? Si estas señales no nos están siguiendo, hay un problema en lo que creemos. ¿Por qué? Porque es necesario que todo lo que está escrito acerca de nosotros, es necesario que se cumpla. Jesús sabía eso. Y por eso Jesús caminó única y exclusivamente haciendo la voluntad de Dios, porque eso era lo que garantizaría que Dios cumpliría en él también toda su voluntad. Habría ese respaldo. Así que esto yo lo llamo un antídoto de fe. ¿Qué es un antídoto de fe? Realmente es algo que pongo en mi ser para defenderme de cualquier duda, ¿sí? Y a veces el enemigo trae dudas, y el enemigo trae dudas a mi vida. Claro que sí, él ataca aquí en el entendimiento. Pero yo te digo algo, así como Jesús dijo, todo lo que está escrito acerca de mí es necesario que se cumpla, así mismo te digo a ti, debería ser un lema nuestro, todo lo que está escrito acerca de mí, de nosotros, es necesario que se cumpla. ¿Qué dice Lucas 16, 17? Pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es un asunto de fe. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y si nosotros creemos, todo nos será posible. ¿Qué dice Lucas 10 versículo 1? Lucas 9, versículo 1, dice, reuniendo a sus discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y sobre las enfermedades. A ver, hay gente que dice, pastor, eso era solo para los discípulos, eso no era para nosotros. ¿Por qué usted cree, pastor, que eso también es para nosotros? A ver, alguien me preguntó eso una vez, yo le contesto de dos maneras. Una, cuando el Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a mí me lo dijo, a ti te lo dijo, a los pastores que predicamos el evangelio. No, ninguno de nosotros estábamos, eso fue hace 2000 años. Él reunió a sus discípulos y les dio ese mandato. ¿Sí? Entonces, ir por todo el mundo y predicar el evangelio es un mandato de Cristo. Es algo que reunió a sus discípulos y les entregó eso para que lo hicieran. ¿Por qué voy a creer de predicar el evangelio y por qué no voy a creer lo demás? Alex, hay un tema que a mí me genera un poco de gracia. Ahí saludo aquí a mi pastor Alirio Guevara, nuestro pastor en nuestra juventud. Un abrazo para Alirio, es una bendición para nuestra vida. El equipo técnico, él es quien anda edificando ahí al pastor Steven permanentemente. ¿Cómo cree en ese ministerio? Gloria a Dios.
Hay un tema especial. ¿Has escuchado alguna vez, Alexis, el tema de la frase de... ¿qué piensas tú cuando decimos la gran comisión? ¿Qué te viene a la mente de primera mano? La gran comisión, ¿qué Sí. suena? Suena a grande, gran, y comisión como un mandato, Sí. como el gran mandato, podríamos decir que Sí, es. señor, el gran mandato. Cuando nos hablan de gran comisión, ¿qué crees que nos... ¿Cuál es la gran comisión? La comisión es como la tarea, ¿cierto? Sí. Es una tarea, es una Tarea gran tarea que principal. tenemos que hacer y siempre la hemos tomado como la principal. Y creo que es transmitir, que es llevar, que es mostrar a Cristo. Creo que esa es la gran comisión, pastor. Sí, lo que pasa es que hay, y de hecho en la Biblia, hay un tema que de hecho está como un título de el pasaje cuando Jesús envía a los discípulos y les dice, a ver, en los originales no hay título, Ajá. en la palabra en el original no hay títulos, los títulos fueron sobrepuestos para guiarnos en el tema que van a tratar en ese momento. Y al final, cuando en el último capítulo de los evangelios, por lo general aparece la gran comisión cuando Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio. Sí. Entonces la gran comisión, el gran mandato, nosotros decimos la gran comisión. Y la gran comisión, ¿qué es? Vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Sí? Vayan, prediquen. Y decimos, esa es la gran comisión. A ver, pero es que estamos tomando como la gran comisión una de las 1000 cosas que Jesús dijo. A ver, eso fue sobrepuesto, pero no sé por qué llamamos la gran comisión a un mandato en especial. Luego es que los otros no tienen validez. A eso voy. ¿Cuál es la gran comisión para mí? Bíblicamente, y no para mí, sino para mucha gente de la cual he aprendido esto. O sea, esto no fue revelado, esto no apareció hoy en mi vida. Esto realmente ha sido un estudio, he estudiado a los grandes hombres de Dios, he estudiado a William Seymour, he estudiado a John G. Lay, he estudiado a Curry Blake, he estudiado a Smith Wigglesworth, que fue un hombre de fe impresionante. He estado estudiando a Catherine Kuhlman, he estado estudiando a Oral Roberts, he estado estudiando a una familia, precioso ministerio de los T.L. Osborne. He estado estudiando a gente, a Evan Roberts, hombre del avivamiento en Gales. Y esto, todos ellos creían que la gran comisión no era ir a ser discípulos. La gran comisión es todo lo que Jesús dijo. La gran comisión es todo lo que Jesús dijo. La gran comisión no es solamente vayan y prediquen. Eso es importante, sumamente importante. Pero todo lo demás que Jesús dijo es sumamente importante. Cuando Jesús dijo perdona, ¿será sumamente importante? Claro que sí. Claro, fundamental. O sea, pero nosotros llamamos la gran comisión a solo vayan y prediquen. No, mi hermano, discúlpame, es un título sobrepuesto, no por Dios, ¿sí? Es una guía preciosa, está bien, me guía, pero es un título sobrepuesto, ¿sí? Por el hombre, pero la gran comisión es todo lo que Jesús dijo que hiciéramos. Y cuando Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, Él lo dijo, eso también es gran comisión. Cuando Jesús dijo en Lucas 9:1, dice, les doy potestad sobre los demonios y sobre las enfermedades, y dice, sobre todos los demonios. Significa que eso también es una gran comisión, ¿sí? En Lucas 10, 18 y 19, la palabra dice, he aquí os doy, empieza diciendo algo precioso, dice, yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo, ¿sí? Él lo vio caído, él lo vio derrotado. Jesús no ve a Satanás grande, él nunca, David nunca llamó gigante a Goliat. Bíblicamente vas a mirar y David nunca le dijo gigante a Goliat, ¿sí? Antes lo llamó al contrario, un incircunciso, una cucaracha, le quiso decir, él no es nada, Goliat no es nada delante de nosotros, ¿sí? Y uno anda engrandeciendo, uy, qué enfermedad tan dura, qué gripa tan horriblemente dura, uy, esta gripa, la mamá de las gripas, este cáncer es el peor de todos, el más maligno de todos, el más poderoso de todos. No, poderoso, grande y maravilloso es nuestro Señor, amén. Él es el poderoso, Él es el grande, ¿sí? Entonces, yo me emociono y me voy un poco por las ramitas,
¿Sí? Que me voy un poco por las ramitas. Pero la gran comisión, Alex, la gran comisión es hacer todo lo que Jesús dijo que hiciéramos. ¿Cómo te parece? Excelente, pastor, pero sí quiero que tengo una pregunta y quiero que nos la aclare en este momento, porque en la Biblia aparecen muchos subtítulos o títulos, pero ¿cómo así que ese título, qué pasa con eso? ¿Quién lo puso entonces? ¿Aparece en un texto original o quién lo puso en qué momento? Porque muchas veces sí nos guiamos por eso, porque realmente nos resalta la Biblia y no sé qué tanta veracidad pueda tener o qué tanto tinte de importancia le pueda dar a eso como eso, por ejemplo, porque para nosotros siempre ha sido la gran comisión y entiendo que es algo demasiado importante, pero ese título nos lo resalta más. Pero entonces quiero saber en los textos originales y que nos explique ese tema, pastor, un poco. Sí, claro, el tema de los subtítulos, a ver, hay traducciones bíblicas. En los teléfonos hoy en día podemos descargar unas Biblias. Yo tengo una que llama AC Biblia, tengo también la Biblia del Expositor, que de hecho es esta, es una gran guía, yo la recomiendo mucho, la Biblia del Expositor de Jimmy Swaggart. A mí me gusta mucho porque habla siempre, todo lo enfocan a Cristo y me encanta ese énfasis que hacen. Ahora, él hace un comentario, Jimmy Swaggart aquí hace un comentario en rojo acerca de casi cada versículo. Es impresionante el estudio y no fue solo de él, hubo pastores que estudian mucho la palabra y de muchas denominaciones involucrados en esto. Pero es eso, hay traducciones, hay diferentes traducciones de la Biblia. ¿Y qué pasa? Simplemente el título se pone para guiar, se hace un pequeño resumen de lo que se va a hablar. Entonces, tú vas a buscar algún tema y, por ejemplo, el rico y Lázaro, y tú ya sabes, te ubicas con facilidad, pero hay Biblias que no tienen los subtítulos, ¿sí? Que va de corrido, no tiene ni siquiera numeración, no tiene ni siquiera guía de ningún tipo, va de corrido y tú lo vas leyendo y va de corrido. Entonces, a mí me gusta leer a veces diferentes versiones, comparar, pero el tema de los títulos en cierta manera sí es bíblico. ¿Por qué? Porque, o sea, nos guían acerca de lo que vamos a hablar, pero no es algo puesto por Dios, eso es una guía que pusimos los hombres, ¿cierto? Para poder entender. Por ejemplo, no quisiera irme, pero viene a mi mente, cuando el Señor le dijo a Moisés, le dijo, yo soy el que soy, en el original era el tetragramatón, eso se llama el tetragramatón, y en el original lo que Dios le mencionó fue la Y, la H, la W y la H. Y Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. 4. Pero son 4 consonantes. La Y o la Y, la H, la W y la H. ¿Cómo lees eso de seguido? No se puede leer de seguido. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Le pusimos una A por aquí, una E por aquí y leemos Yahweh o Jehová para otras traducciones. Pero simplemente es para guiarnos y entender de quién estamos hablando. Entonces es fundamental. Entonces la gran comisión es hacer todo. Es que no hay una sola cosa que Jesús haya dicho que no parezca tener importancia. No hay una sola cosa. No hay una sola cosa que Jesús haya dicho que no sea importante. Todo lo que Jesús dijo es importante. Todo lo que Jesús habló es sumamente importante. Hay gente que dice, no, Jesús tuvo que haberlo dicho 1, 2 o 3 veces para que se vuelva doctrina. No, yo no creo eso. Todo lo que dijo Jesús es sumamente importante y todo lo que dijo Jesús es doctrina y debemos de tener cuidado con eso. Entonces, la Biblia dice acerca de Lucas 9:1 que reuniendo a sus discípulos, cuando los envió a predicar el evangelio, también reunió a sus discípulos. Eso no me lo dijo a mí, mas sin embargo todos los que creen en echar fuera demonios y en orar por los enfermos, aquellos que creen eso también predican, pero hay gente que no cree en orar por los enfermos y echar fuera demonios, pero que creen en predicar. Ninguna persona hoy en día con vida estuvo allá cuando Jesús dio ese mandato. Y lo segundo, la palabra dice que Jesús dijo que
el que camina en los mandamientos de mi Padre, ese será verdaderamente mi discípulo. Eso es lo que dijo Jesús. Así que todo el que camine en la voluntad del Padre, cumpliendo los mandamientos de Dios, cumpliendo lo que Jesús dijo, ese es verdaderamente discípulo de Jesús. Así que la gente dice que los discípulos de Jesús, bueno, la gente dice los apóstoles eran 12 y ya no más, no hay más y no sé qué y esto. Pero a ver, Jesús dejó abierto eso. Jesús dijo, el que cree en mis palabras y hace la voluntad, ese será verdaderamente mi discípulo. Así que, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Hay una sola voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios lo vemos en el carácter de Jesús. Y Jesús dijo que hiciéramos su voluntad, que camináramos en su palabra, porque ni siquiera el Espíritu Santo que nos dejaría como consolador hablaría por su propia cuenta. No se trata de hacer nuestra propia voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Así que es tiempo de que empecemos a creer lo que Jesús dijo que somos. La Biblia dice que eso somos, Somos sus hijos, somos su nación, somos su pueblo adquirido, una nación santa, un pueblo redimido. Somos antorchas como llamas de fuego, somos ministros de fuego, competentes, dice la palabra, somos embajadores, ¿sí? Somos sus hijos, sus herederos. Y si somos coherederos con Cristo, debemos de ser eso que Jesús también fue, ser luminares, vivir un evangelio de poder. Así que vamos a tener un pequeño break, un pequeño receso y seguimos. Generación de Fe, seguimos conectados, les damos la bienvenida una vez más a este programa, a esta Escuela de la Fe, donde estamos muy felices, ustedes están conectados y les agradecemos por esa conexión y por esa disposición que tienen de dedicarle este espacio y para aprender, es para ustedes y lo hemos dedicado especialmente para que aprendamos y para que desaprendamos también estas estructuras religiosas que nos han llevado a algunas veces a errores o a enfriarnos en nuestra fe. Entonces vamos a continuar con esta segunda lección. Pastor Fran, todos suyos. Gracias, Alex, gracias. Bueno, contento porque esto se está poniendo muy interesante. A mí me alegra mucho. Me pongo muy emocionado, gozoso en el espíritu, pero también me emociono de saber todas estas verdades bíblicas. Venimos hablando acerca de lo que está escrito acerca de nosotros. Jesús dijo, todo lo que está escrito acerca de mí es necesario que se cumpla, y todo se tenía que cumplir, o si no sería mentiras. Igual para nosotros, todo lo que está escrito acerca de nosotros es necesario que se cumpla. ¿Cómo se cumple? Creyéndolo, viviendo todo lo que Jesús dijo que nosotros deberíamos ser, tanto creyendo en las cosas sobrenaturales como aquellas que tenemos que tratar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra santificación también. Así que estoy haciendo énfasis permanente en la fe, así que vamos a seguir enfocados en eso por ahora. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué más dice? Corrijo porque creo que ahorita tuve un pequeño error ahí, hablaba de pronto dije Lucas 16, 17, Marcos 16, 17 y 18, donde el Señor habla de que estas señales seguirán a los que creen. Lucas 9:1 le dio poder a los discípulos y autoridad sobre todos los demonios y sobre las enfermedades. Mateo capítulo 10 dice que dio poder sobre todas las enfermedades y sobre los demonios. Mateo 10, en los versículos adelante dice, vayan y prediquen el evangelio, den de gracia lo que recibieron de gracia, vayan, prediquen, resuciten muertos, sanen enfermos. Eso es lo que Jesús dijo. Y hablamos que eso también es la gran comisión. Eso también hace parte de la gran comisión. ¿Sí? Así que son cosas que debemos de creer que eso somos. La Biblia dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice. Y eso es necesario que se cumpla en nosotros. ¿Sí? Es un compromiso. A ver, Dios se compromete con la palabra que hay en nuestro corazón. El Espíritu Santo solo va a trabajar con la palabra que hay en nuestro corazón. Así que pon la palabra de Dios en tu corazón. La tentación
puede soportarla, porque la Biblia dice que la puede soportar. Todo lo puedo en Cristo es que puede soportar la tentación, pero eso también aplica para todo. La palabra dice que todo significa todo, todo es todo, ahí no dice algunas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cualquier situación que estés pasando, la puedes superar en el nombre de Jesús. Cree esa palabra, esto es fe, cree esa palabra, ¿sí? Porque nos han hecho creer que todo no significa todo, pero todo significa todo. Todo lo puedes en Cristo. En Cristo. Permanece en Cristo. No te apartes de Cristo. No te apartes de su palabra. No te apartes del verbo, de la palabra. Y vas a ver que todo es posible. ¿Qué más cosas dice? Por ejemplo, Isaías 53:5 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. También dice que ciertamente Él llevó nuestros pecados. Sí, Él lo llevó. Yo soy ya libre de mi pecado, de mi pasado. La Biblia dice que yo soy nueva criatura en Cristo. Eso soy, nueva criatura en Cristo. Hace unos días tuve un caso de una hermana que un profeta le dijo que ella había sido abusada a los 5 años de edad por el propio papá. Y la hermana, que llevaba una familia feliz con su esposo, su mamá, su papá, ella decía, yo no recuerdo eso. Y el profeta y la profeta le dijeron, sí, eso Dios me lo acaba de mostrar, usted fue abusada por su papá y su mamá. Y entonces la hermanita llegó llorando, nos pidió consejería con mi esposa, que necesitaba liberación de eso, porque había llegado a la casa y había odiado a su papá, a su mamá, porque le habían ocultado eso. Incluso ya no tenía una buena relación con su esposo por esa situación, porque empieza el enemigo a trabajar, a creer que todos los hombres son malos y pueden hacer cualquier cosa, y empezó a sentirse tan atada y tan maltratada por esa profecía o por esa palabra de conocimiento, y resulta que esta mujer, y palabra de sabiduría, esta mujer estaba llorando, diciendo, me siento muy mal de pensar que mi papá hizo eso. Yo no me acuerdo, pastor, me decía, yo no me acuerdo de mi papá haya hecho eso. Creo que lo hubiera recordado. Y resulta que sí, el papá nunca hizo eso, pero alguien vino a decirle algo en el oído acerca de esa situación. Y la Biblia dice, yo le dije, mujer, vas a ser libre con la palabra. No voy a orar por ti, voy a mostrarte la palabra. La Biblia dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo que haya pasado en tu vida hasta el momento en que aceptas a Cristo, eso quedó en el pasado. Eres nueva creación. Eso eres tú, nueva criatura. Tu pasado, Dios lo olvidó. Y si Dios lo olvidó es porque ya lo borró, ya te hizo libre de eso. ¿Sí? No necesitas volver al pasado a recordar un montón de cosas malas. Eso somos. Una nueva creación. Eso dice la palabra. Somos nueva creación. ¿Sí? Así que adiós a ese pasado. Deja eso allá, eres una nueva creación. ¿Qué dice la palabra en el libro de Efesios? Que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. La palabra dice que nosotros salimos de muerte a vida, que nosotros pasamos de tinieblas a la luz, a su luz admirable. Eso somos. Así que ánimo, cree eso, créelo también, créelo. Mientras te santificas, te guardas para Dios, pero también es necesario hacer todo lo demás a lo que estamos llamados. A Jesús le pasó algo particular cuando él quiso hacer la voluntad de Dios, y fue que lo quisieron matar por eso. Cuando le pasó eso, la Biblia narra en Lucas capítulo 4 que Jesús fue a la sinagoga a predicar, fue invitado a predicar. Él ya tenía la edad, más de 30 años, y se presentó a la sinagoga. Él pidió que le pasaran el libro de Isaías, y él leyó lo que nosotros conocemos como el capítulo 61. De Isaías 61:1. Él se puso en pie en la sinagoga y él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y todo el mundo le molestó que Jesús se autoproclamara el portador de la gloria de Dios, ¿sí? El enviado de Dios, y quisieron matarlo por eso. Le dice en Lucas y lo narra de esta manera, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, las buenas nuevas es a predicar.
Era la voluntad de Dios que Jesús predicaba, sí, ya estaba escrito en Isaías. Dar las buenas nuevas a los pobres. Eso es, las buenas nuevas, las buenas noticias. Predicarle a la gente acerca de las buenas noticias del Señor. Las buenas noticias es que Él iría a pagar por el pecado de todos. Y entonces dice, el Espíritu está sobre mí y me ungió para eso, ¿sí? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa sanidad interior, Él también la iba a hacer. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos, sacar de la religiosidad al que se dispusiera a dar vista a los ciegos, a ver la Biblia, a ver la vida desde una nueva vista, a renovar el entendimiento de la gente de ese tiempo, es lo que él quiere decir. Fue lo que siempre estuvo haciendo, solo que el religioso no le gusta renovarse. Al religioso no le gusta renovarse, ¿sí? Por eso el Señor no logró hacerlo con los religiosos. Prefirió llamar a pescadores, a publicanos, a gente que tenía poca religión en su mente. Cuando él habló con Nicodemo, él quería llamar a Nicodemo al servicio, pero realmente Nicodemo sabía mucho de Biblia. Era muy religioso, ¿sí? Y no entendía cosas básicas como nacer de nuevo. Cosas que sí lo entendieron otros con solamente la presencia de Jesús. Así que eso es lo que Jesús vino a hacer. Él también leyó ahí que decía algo particular en Isaías, algo que él también vendría a hacer, y dice, a poner en libertad a los oprimidos. Y esa palabra oprimidos es fundamental en nuestra escuela de la fe. ¿Por qué? Porque esa palabra oprimidos nos lleva directamente a Hechos 10:38. Hechos 10:38 es un versículo que va a romper, o que en mí rompió muchas estructuras mentales y que también le abrió el entendimiento a muchos hombres de Dios. Smith Wigglesworth fue uno de ellos, de los que entendió qué es esto de traer a libertad a los oprimidos. A veces no es solamente un asunto almático, no es un problema mental, ¿sí? Mira lo que dice Hechos 10:38. Mira, lo voy a leer para ti. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, amén, Jesús hizo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo Jesús andó sanando a todos los oprimidos por el diablo? Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué es la enfermedad según este pasaje? ¿Qué es la enfermedad según este pasaje? ¿Qué es? ¿Cómo Dios ve, cómo el Espíritu Santo ve lo que Jesús anduvo haciendo? Dice, anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del diablo. La enfermedad es una opresión del diablo. Es como la palabra me muestra que fue lo que Jesús anduvo haciendo. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios con relación a las enfermedades? Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios con relación a las enfermedades? Y allá quiero dejar hoy claramente esto en tu vida, en tu corazón. Porque mucha gente dice, esta enfermedad me la envió Dios. Y bíblicamente no es así. Bíblicamente no es así. Bíblicamente la enfermedad es una opresión del diablo. Estoy leyendo el nuevo pacto. Estoy leyendo el nuevo pacto, no estoy leyendo el antiguo pacto, y hay que tener una diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto. El nuevo pacto me dice que la enfermedad es una opresión del diablo. Y la Biblia dice que como Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del enemigo. Y Jesús fue enviado, él se paró en la sinagoga y dice, yo fui enviado a predicar a los pobres, a sanar los corazones quebrantados y a llamar a libertad a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué es lo que él está diciendo que está mandado a hacer por Dios? Sanar a todos los oprimidos por el enemigo. Mi hermano, te voy a decir una cosa. No llames una buena cosa tu enfermedad. No lo llames así. Eso es una opresión del diablo.
Toda enfermedad es una opresión del diablo. ¿Sí? Así que eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo puedo cambiar, ahí está escrito. No hemos traído el borrador. Vamos a traer una caja de borrador y la vamos a tener para todo aquel que diga que algunas cosas no son así. Yo me guío a lo que dice la palabra y la palabra dice eso. Entonces yo sé que saltan algunas preguntas. Algunos están diciendo, pastor, ¿y Job? Entonces, ¿qué pasó con Job? A ver, Job no tenía la redención que yo tengo. ¿Sí? Además, la enfermedad y las tragedias de Job no se las dio el Señor. ¿Sí? Eso lo hizo el enemigo. Eso lo hizo el enemigo. Así que Job no tenía la redención. Job no tenía las promesas que yo tengo en mi pacto. Yo sí tengo promesas en mi pacto y el soberano me dijo que yo pondría manos sobre los enfermos y ellos sanarían, que yo fui limpiado por sus llagas. Eso es una realidad para mi vida. Así que Job no tenía eso. Yo sé que saltan muchas preguntas. Pastor, y entonces el aguijón de Pablo, no me quiero adelantar porque tenemos una clase entera hablando del aguijón de Pablo que es muy reveladora. Sí, es muy reveladora. Vamos a ir a la raíz de la expresión bíblica, el aguijón en la carne de Pablo, y va a ser muy reveladora. Así que las enfermedades no son enviadas por Dios, es un aguijón, perdón, es una opresión del enemigo. Así que, ¿qué es liberar a los oprimidos según Hechos 10:38? Es sanar a los enfermos. No hay enfermedad bonita, no hay enfermedad buena. No, eso no es enfermedad. Yo sé que puedes estarte preguntando, pastor, ¿y las maldiciones generacionales? Eso es otro tema completo de una clase que vamos a ver. Así que no te pierdas tampoco esa clase. Todas esas clases las vamos a ver y vamos a explicar si están vigentes hoy las maldiciones generacionales también. Vamos a verlo a la luz de la palabra y vas a ver que va a haber una libertad especial para ti. Así que no llames bendición. Una vez una hermana dijo, ay, este cáncer fue una bendición para mí, pastor. Y le dije, ¿por qué, mujer? Dijo, porque me pude meter en la palabra. Mientras me hacían un tratamiento, yo estuve en la casa y eso fue bendición para mí porque me metí en la palabra y la leía mañana, tarde y noche y me puse a cantar y el Señor me mostró a la luz de la palabra un montón de cosas bonitas. Entonces, ese tiempo del cáncer de verdad que fue bendición. Ese tiempo, ese cáncer que después desapareció fue bendición para mí. Y yo le decía, mujer, eso no puede ser así. No puedo llamar bendición a lo que el diablo pone en mi vida, a lo que el diablo me ataca. La enfermedad es un ataque ilegal del diablo, porque la palabra es la verdad y la verdad dice que nosotros fuimos sanados por el Señor. ¿Sí? Así que yo le dije a mi hermana una pregunta, y antes cuando no tenía cáncer, ¿por qué no le sacaba tiempo a la palabra? Antes cuando no tenía cáncer, ¿por qué no adoraba? Antes cuando no tenía cáncer, ¿por qué no se metía en la palabra a profundidad y oraba y sacaba tiempo para Dios? Porque cuando no tenía cáncer, lo único que quería era trabajar, era hacer otras cosas, es ver la novela, es ver la serie, es salir con los amigos, ¿cierto? Pero como la enfermedad te obliga a quedarte quieto en la casa, entonces ahí sí le sacas tiempo a la palabra, ahí sí pides oración, ahí sí escuchas prédicas. A ver, no hay que esperar hasta estar enfermo para tener una comunión con Dios en un buen nivel. Permanece en fe en el Señor, permanece siempre en comunión con Dios y te darás cuenta que no es necesaria una enfermedad. Un pastor en una ocasión me dijo, pastor, pero la enfermedad que yo tuve estomacal era de Dios, esa enfermedad Dios me la puso. Y le dije, ¿y eso para qué Dios se la puso? Me dijo, pues para que me llevaran a la clínica, y cuando yo estaba en la clínica oré por un enfermo y el enfermo quedó sano, y entonces esa era la voluntad de Dios, la enfermedad en mi vida. Él puso la enfermedad para que yo fuera a la clínica y orara por un enfermo y este sanara. Y yo le decía, a ver, mi hermano, una pregunta, y cuando estuvo sano, ¿qué le impide ir al hospital? Cuando está sano, ¿qué le impide ir a la clínica? ¿Sí? Es que lo que pasa es que solo nos acordamos de los enfermos, de orar por los enfermos cuando estamos en una clínica. Ahí sí nos llenamos de piedad y ahí sí queremos parecer santos y tener esas obras de fe. Claro, el Señor igual sanará, pero no necesito estar enfermo para ir a una clínica. Y alguien decía, es que no me dan permiso en los hospitales de entrar a orar. A ver, los enfermos entran por algún lado. Y que yo sepa, entran siempre por la misma puerta.
con el equipo evangelístico que en este momento están bajo una lluvia tremenda que está haciendo aquí en Fusa, están afuera en las calles ganando almas para Dios. Ellos no necesitan que esté haciendo el mejor clima, ellos no necesitan entrar a un hospital. De hecho, hace unos días fuimos con el equipo a la puerta del hospital y oramos por mucha gente enferma y por mucha gente que está desconsolada creyendo que su mamá, su papá, su hermano va a morir en una operación o en una intervención, y oramos por ellos y vimos cómo Dios respondió y le dieron salida, salieron sanos en bendición. Bueno, se puede, funciona, esto funciona. Hacer la voluntad de Dios es real. La Biblia es viva, ella es viva y eficaz. ¿Qué significa? Que todos los días es tan real como el día en que fue escrita y que fue dada. Así que la enfermedad es una opresión del diablo, no llames enfermedad. Mira, con algo que lidiamos fuerte, y siempre nos queremos tener cuidado, es con Jesús dijo que todo lo que hablen en contra de él les será perdonado, o en contra del Padre les será perdonado, pero no lo que hablen en contra del Espíritu Santo. A ver, ¿sabe qué? A veces decimos, esta enfermedad que Dios me dio. Bueno, ¿quién es quien obra en nuestra vida actualmente? Es el Espíritu Santo. Todo lo que viene de Dios es por medio del Espíritu Santo que lo recibimos. Bendito Espíritu Santo, amigo mío, amado mío, te amo y gracias por todo lo que haces por mi vida. Pero ¿sabes qué a veces termina diciendo la gente? Que el Espíritu Santo trae las enfermedades. O sea, las enfermedades vienen de parte de Dios. No, las enfermedades no vienen de parte de Dios. Y le damos atribuciones del diablo al Espíritu Santo. No digas que las enfermedades vienen de Dios. Levántate en el nombre de Jesús y echa fuera de tu vida toda enfermedad. ¿Sí? Como lo quiero hacer en este momento. Quiero orar por ti un momento. No he terminado, pero siento que debo hacerlo ahora mismo. Padre, declaro en libertad y declaro toda opresión del enemigo en el nombre de Jesús, sin poder sobre cada persona que está viendo este video, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda opresión del diablo, porque la palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús la declaro sin poder. Todo cáncer, toda enfermedad en la piel, en los huesos, toda enfermedad en los huesos, en la cadera, en el nombre de Jesús se va. Todo dolor, todo cáncer que quiera afectar el sistema reproductivo de tus hijos, en el nombre de Jesús lo declaro sin poder. En el nombre de Jesús ordeno a todo demonio, toda enfermedad que se vaya de ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que haya querido poner miedo y temor en los cuerpos de los oyentes, de los hijos de Dios que están conectados, los declaro sin poder y le ordeno que se vaya de sus vidas en el nombre de Jesús, y declaro la vida del Espíritu en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Así lo creo en el nombre de Jesús para tu vida, porque yo entendí que la enfermedad no viene de parte de Dios, sino es una obra del mal. Y el Señor dijo que nos daba poder y autoridad sobre todas las enfermedades y sobre los demonios. Así que Mateo 8, 16 al 17, quiero leer algo que dice la palabra. Y cuando llegó la noche trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra, y se refiere con su palabra dicha y la palabra escrita. Y ya le voy a mostrar por qué la palabra. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús echaba fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Una vez una persona que no es muy participante, muy practicante, o no cree este tema de echar fuera a los demonios o sanar a los enfermos, decía que eso no era para nosotros. Y yo le dije, entonces, ¿para qué sí fue para Cristo? Dijo, porque Jesús era el Mesías y él necesitaba que esas obras certificaran que Jesús era el Mesías. Entonces, por eso él sí tenía que hacer esas obras. Yo le decía, a ver, si Jesús en vida y en persona necesitó de las obras de poder, de liberación y de sanidad para su certificación en su ministerio, ¿cuánto más nosotros que estamos hablando de él, que fue hace 2000 años, que nadie lo está viendo, nadie lo está escuchando, y yo le estoy hablando de él? Igual necesito las mismas obras para que la gente también crea. Los milagros no es un acto de capricho de nadie, de ningún ministro. Los milagros son única y exclusivamente para llevar las almas a Cristo. Jesús muchas veces sanó a la gente sin siquiera predicarles, pero a nosotros nos dijeron muchas veces,
solo predica solamente, que si nadie se sana no importa. A ver, ¿cuánta gente que escuchó la predica no se convirtió? Mucha gente, pero mucha gente que ha recibido un milagro empiezan a creer. Igual no todos van a creer, porque Jesús incluso sanó a los 10 leprosos sabiendo que 9 de ellos no volverían. Jesús sabía que 9 no volverían, pero aún así no le negó la sanidad a ninguno de ellos. Es el bien, Jesús vino a hacer el bien, y la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. Todos seamos sanos. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús nunca devolvió a un enfermo. Por eso digo que en el carácter de Cristo encuentro el carácter de Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Quieres ver al Padre? Mira a Jesús. Jesús nunca devolvió a un enfermo. La única vez que Jesús le dijo no a una petición de sanidad o liberación a alguien fue a la mujer sirofenicia. Le dijo, no está bien dar el pan de los perros a los hijos. Y ella dijo, Padre, pero, le dijo, Señor, pero, aunque sean las migas, aunque sea la miguita, vengo por eso. Y Jesús que dijo, tu fe, esa fe, eso es una gran fe. Y la fe de esa mujer cambió un no de Dios por un sí, un no del soberano por un sí, ¿sí? Jesús había dicho que no, pero la fe cambió un no por un sí. Por eso siempre digo que la fe es el nervio que mueve el músculo de la omnipotencia. Eso es la fe. La fe es el nervio que mueve el músculo de la omnipotencia. La gente con fe cambió el no de Dios por un sí. No estoy diciendo ir en contra de la voluntad de Dios. Estoy diciendo que al que cree, todo le es posible. Eso lo dijo Jesús. Al que cree, todo le es posible. Así que Dios no se niega cuando hay una fe genuina. Dios no se niega a eso. Hay gente que dice, no, yo ya me conformo con esta situación, con esta enfermedad. De pronto no es la voluntad de Dios sanarme. Vengo a decirte que sí es la voluntad de Dios sanarte. ¿Por qué? Porque si Cristo estuviera ahí al lado tuyo, ahí en persona al lado tuyo, Él no te dejaría enfermo. Estoy seguro. ¿Cómo lo sé? A la luz de la Biblia. Aquí acabo de leer que dice que Jesús, Mateo 8, 16, 17 dice que Jesús dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y dice algo en particular. ¿Por qué lo hizo Jesús? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras dolencias. Jesús sanaba a los enfermos para que se cumpliera la palabra. Jesús sanaba a los enfermos para cumplir la voluntad del Padre en su palabra. Y la voluntad del Padre para nosotros hoy es seguir haciendo lo que Jesús hizo y mayores cosas. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es, vayan los creyentes, pongan manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Este mensaje que yo estoy dando para mí es fundamental, porque ¿sabes qué? Solamente cuando estás bajo presión, bajo enfermedad, solamente cuando el médico dice, esto es maligno, esto es crónico, ahí cuando ya no tienen más oportunidad, es cuando sí te dan ganas de creer esto. Yo no quiero esperar hasta que digan que es crónico y que es maligno y que es una gran enfermedad para creer esto. No, ahí está la Biblia y yo lo creo. Desafortunadamente, a veces empezamos a creer bajo presión, sí, gloria a Dios, empezamos a creer bajo presión, no importa, el todo es que empiezas a creer. Si hoy estás enfermo o alguien está enfermo de tu casa, de tu familia, qué buen momento para creer. Personas como John G. Lake, un gran hombre de avivamiento, un hombre que creía en la sanidad divina, él empezó a creer esto luego de haber muerto 8 personas en su familia. 8 personas murieron. Y él fue a donde John Alexander Dowie, un gran hombre de fe, y a que orara por su hermana, por su esposa, y él oró por ella, el Señor la sanó, y él dijo, ahora entiendo que es la voluntad de Dios, que todos sean sanos, y él empezó a creer en esto, se metió en esto, empezó a creer, no fue de la noche a la mañana, pero terminó siendo un hombre de avivamiento. Te recomiendo que busques Los Generales de Dios en YouTube, busca ese video, Los Generales de Dios, John G. Lake, John G. Lake, en Los Generales de Dios. Seguramente ya ahorita Pastor Steven va a poner ahí John G. Lake, Generales de Dios en YouTube. Busca la historia de él y te darás cuenta que fue un hombre que no la tuvo fácil, que muchos familiares murieron y eso le llevó a creer. Otro pastor otro hombre de Dios que me ha edificado sobremanera y ha sido mucha bendición para mi vida es Curry Blake. Él dice que cuando su niña le nació con un tumor del tamaño del puño de un hombre
que en la lengua, dice, ese día quise aprender de sanidad divina y dijo, y pasó más de 3 años aprendiendo acerca de la sanidad divina hasta que se encontró con el ministerio de John G. Lake y aprendió acerca de la sanidad divina y aprendió que la enfermedad es una opresión del diablo. Pero él dice que hasta en ese proceso de 3 años, 3 años y medio, él buscó eso, pero no encontraba el punto, alguien que le dijera, esto que yo estoy enseñando hoy, esto no es mío, esto es de Dios, y Dios se lo enseñó a sus grandes hombres como John Lake, como Curry Blake y otros. No quiero robar nada de ningún ministerio, simplemente ellos lo han predicado abiertamente y es lo que querían enseñarle a la gente. Así que para mí ha sido de mucha bendición esos ministerios. ¿Sabe qué? Curry Blake, 3 años y medio aprendiendo de sanidad divina. ¿Y sabe qué pasó? Pasó algo muy triste. La niña murió. Y cuando la niña muere, no quisiera estar en los zapatos de él por ningún motivo. Curry Blake dice, cuando la niña murió, dice que él estaba en el funeral de su niña de 3 años y medio. Duro, muy difícil. Pero que él se paró en la tumba, hicieron un hueco en el piso y empezaron a descender el féretro de la niña, y cuando la niña va descendiendo, Curry Blake dice, Dios, no hay un hombre para mí hoy, no hay un hombre para mí hoy que me pueda ayudar, que tenga una fe inquebrantable y que hubiese hecho algo por mi hija. Pero Curry Blake dijo, Señor, yo te digo algo, Señor, en oración él estaba orando, aunque no hay un hombre para mí hoy, enséñame el camino y yo caminaré y seré el hombre para muchos hombres mañana. ¿Sí? Y eso lo llevó a él a buscar en los ministerios de fe de la antigüedad, de los avivamientos de hace muchos años, de hace 100 años o un poco más, y entender lo que es la palabra, entender la voluntad de Dios, entender que la enfermedad es una opresión del diablo. Así que Curry Blake dijo, seré el hombre. ¿Y sabes qué le pasó? Fue algo muy duro para Curry Blake. Dios después le dio una hija, otra hija. Y Curry Blake dice que cuando la hija ya estaba grandecita, creo que estaba más de 4 años, y él dice que una vez estaba hablando con otra persona y escuchó un fuerte golpe en el piso. Él se giró y fue a donde escuchó el golpe, temiendo que algo feo hubiera pasado. Había pasado algo muy feo. ¿Sabe qué había pasado? Su otra hija había muerto. Ella había caído desde un 3.º o 4.º piso, cayó, y la niña cayó de frente, o sea, ella cayó con su humanidad hacia el piso, su cara hacia el piso, e inmediatamente sus 2 brazos se fracturaron, sus piernas, su nariz se fracturó, se sumió, en su rostro tuvo fracturas y colapsó. Fue duro, te podrás imaginar cómo se puso él en ese momento. Y entonces Curry Blake dice que el diablo le decía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Ya perdiste una. Ahora voy con la segunda. Dice, no me digas que vas a creer en ese cuentico de la fe y en eso de creer en el nombre de Jesús. Ya no te funcionó una vez, ya no te va a funcionar. Curry Blake dice que él alzó en sus brazos y empezó a caminar por ella y pasó más de 20 minutos con ella alzada muerta. Él fue policía y él dice que él sabía cuando una persona está viva o muerta. Todo eso lo capacitan. Y él alzó y dice que llegó un momento en que la sentó en un lugar y la sentó. Ella con su cabecita agacha, no respiraba, no tenía signos vitales, pero él se paró enfrente y dijo, no, yo he creído que al que cree todo le es posible. Curry Blake creyó esto. Jesús le dijo a Jairo, le dijo esta frase, no temas, cree solamente. Jesús no le dijo, tienes un pecado oculto, Jairo. Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo, Jairo, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. No, Jesús sabía Dios a qué lo había mandado a la tierra. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era resucitar muertos. ¿Sí? Traer a vida, traer a sanidad a la gente. Y le dice esta frase, Marcos 5:36, le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Esto es un asunto de fe, el evangelio es un asunto de fe.
Y Curry Blake dijo que él venía todos esos pasajes a su mente y le dijo a la niña, ahí muerta, le dijo, tú vivirás y no morirás. Tú vivirás y no morirás. Y él le dijo con fuerza, tú vivirás y no morirás, con fe. Y él dice que de repente la niña hizo, ¡ah! volvió a la vida y respiró. Y volvió a la vida. Hermano, he pasado situaciones así de duras con mi hijo mayor. Yo vi a mi hijo muerto en mis manos y le digo algo, valió la pena creer todo esto. Esto valió la pena. Creer en la fe valió, conocer la voluntad de Dios valió la pena. Yo cuando voy a orar por un enfermo, yo no voy a orar a ver si es la voluntad de Dios sanarlo o no. No, él me dijo, los creyentes pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo pongo las manos creyendo esa palabra y Dios se encarga del resto. ¿Sí? Lo raro no debería ser que un enfermo se sane. Lo raro debería ser que un enfermo no se sane. Eso debería ser lo raro en el creyente. ¿Por qué? Porque la palabra dice eso. Los creyentes pondrán manos sobre enfermos y ellos sanarán. Cuando yo vi muerto también a mi hijo, le voy a decir, solamente declarar en el nombre de Jesús, él volvió a la vida. Mi hijo mayor, Christopher, y hoy sirve al Señor. A sus 14 años, sirve al Señor. ¿Sí? Así que, ¿eso quién lo hizo? Yo creo que si yo no hubiese tenido la fe en el nombre de Jesús, no hubiera pasado. ¿Sí? Y a veces culpamos. Pero a ver, nos toca trabajar en la fe. Trabaja en la fe. Cree que la voluntad de Dios es sanar. Una vez un hombre me dijo que él oraba por los enfermos, pero que Dios era soberano. Este tema a mí me da como un poco de risa. O sea, él me decía, yo voy y oro por los enfermos, pero Dios es soberano. Y yo decía, ¿qué quieres decir? Que yo oro por el enfermo, pero igual Dios decide si él vive o se muere. O Dios decide si se sana o no se sana. Entonces yo le dije, voy a ser franco contigo. Y a veces digo cosas duras, pero mi intención no es ofender a nadie. Mi intención es despertar los espíritus y que la gente sea renovada en su entendimiento. Y le dije, yo no oro así, como tú oras, porque tú oras así. Mira, digamos que acá hay un enfermo y imagínate yo orando por un enfermo, pero igual espero la soberanía de Dios. Entonces oro por el enfermo y digo, en el nombre de Jesús, oro por ti, por tu enfermedad. Él me estaba mirando como yo decía que él oraba. Yo oro por ti, por tu enfermedad. Oro para que Dios haga su voluntad. Igual, si es la voluntad de Dios, tú te sanas. Y si no es la voluntad de Dios, pues no te sanas. Entonces, pues ni para qué oro. Porque igual tú, Señor, o lo sanas o no lo sanas, es tu voluntad. Entonces, ¿para qué oras por un enfermo? ¿Para qué orar por los enfermos? Si igual la soberanía de Dios, ¿sabes qué yo creo de la soberanía de Dios? Que en su soberanía le dijo a Alexis, le dijo a Frank Gutiérrez, le dijo a Lirio, le dijo a Steven, le dijo a Marta, le dijo a José, le dijo a Juan, le dijo a Nixon, le dijo a Andrés, le dijo a John, le dijo a todos. En su soberanía les dijo, ve, da de gracia lo que recibes de gracia. Ve, pon manos sobre los enfermos creyendo y yo haré el resto. ¿Sí? No temas, cree solamente. ¿Sí? No seas incrédulo. ¿Sí? Es lo que el Señor dijo en su soberanía. ¿Sí? ¿Quieres hacer mi voluntad? ¿Quieres agradarme? Haz mi voluntad. Camina en fe. Camina viendo al enfermo sano y ora por él, viéndolo sano. Y no te quites de esa posición, por más que las situaciones sean diferentes. ¿Sí? No te quites, no te corras de ahí. Algo que me pasó a mí particularmente con un hermano en la fe, amigo policía, él se estrelló en su camioneta. La camioneta fue pérdida total. Y entonces él quedó en silla de ruedas, fractura múltiple, tuvo en su fractura múltiple y su cadera quedó partida en varias partes. Suena raro, partida en varias partes. Bueno, se quebró, ¿no? Y entonces le pusieron tornillos platinos y cosas en su cadera y le dijeron que él no volvía a caminar, pero le trataban de arreglar algo. Y fue a la iglesia y en un momento que estábamos orando por él, estábamos orando en general, oré por él y bueno, el Señor me dijo que me guiaba a la luz de su palabra a orar por él, ¿sí? Y entonces yo he sido mecánico, Alex. Entonces yo sé de roscas y yo sé que para ponerle tornillos en las caderas
¿cierto? Tienen que hacer una rosca y meter un tornillo de cierto material, y yo estoy como mecánico pensando en la cadera de él llena de tornillos y de platinas y de todas esas cosas, y yo sí le digo que se levante, mi parte humana está diciendo se romperán platinas, se romperán huesos, se romperán tornillos, y entonces, pero la fe es superior. La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. ¿Qué significa? Yo ando por lo que Dios puede hacer, no por lo que yo sé. Y entonces le dije, en el nombre de Jesús, John, en el nombre de Jesús, te levantas. Y la familia empezó a mirarse unos entre otros. Ay, no, no, ¿será que como que quién no sabe? Y de pronto dentro se quebrantaron, empezaron a llorar. Y yo sabía que para el Señor nada es imposible, y Él me dijo, no temas, cree solamente, actúa en eso. Y le dije, John, en el nombre de Jesús, levántate, porque te levantas y hoy te pondrás de pie y será la señal de que volverás a caminar. Y entonces el hombre como que sí, como que no, ¿cierto? Y recordé cuando Pedro le dijo al paralítico, ¿no? Le dio la mano, sí Señor, le dio la mano, levántate en el nombre de Jesús. Y John se levantó y se pudo sostener solo sobre sus pies, cosa que le habían dicho que no iba a poder hacer. Y el Señor lo levantó de la silla. Y a mí me dicen, ¿cómo pasó? Digo lo mismo de Pedro. No fue por mi virtud ni por mi piedad, sino fue por la fe en el nombre de Jesús. Eso dijo Pedro en Hechos capítulo 3. Él dijo, levántate, y después le dijeron, ¿cómo lo hizo? No, no fue por mi piedad o por mi virtud, fue por el poder, por la fe en el nombre de Jesús. La fe en el nombre de Jesús te garantiza la sanidad. Así que esto es, el cristiano conoce la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que tú seas libre, que la atadura de tu enfermedad se rompa en el nombre de Jesús. Un día voy bajando hacia Chinauta, hacia la sede de Chinauta en el carro, y de repente mi hijo, Christopher, tenía como unos 9 años, iba al lado mío. Y aquí en Colombia es prohibido que hasta los 10 años un niño puede ir ahí. Y entonces yo voy bajando en el carro y digo, ay Dios, mi hijo, aunque lleva el cinturón de seguridad, pero un policía llegó y me hizo la señal que me orillara. Y yo dije, mi hijo va ahí, ay Dios, sé que hice algo mal y Dios, ayúdame. Entonces yo me orillé, y entonces el policía me dice, yo dije, ahorita el policía me va a decir un montón de cosas y tengo que reconocer que infringí la ley. Me voy a disculpar, y empecé a hacerme mi película. Cuando yo estoy así con la cabeza agacha y estoy buscando los papeles, porque sé que me piden los papeles, cuando el policía se me hace al lado y me pone la mano así y me dice, pastor, Dios le bendiga. Y yo volteo a ver y era John, el de la silla de ruedas. Y era él, estaba sano y ya estaba trabajando, estaba integrado de nuevo con tan solo meses. Estaba trabajando, pasaba horas de pie, ahora trabajando. Después me lo encontré jugando fútbol y corría más que yo. Montaba cicla. Dios hizo cosas maravillosas. Esto es un asunto de fe. Te digo, iglesia, te digo, mi hermano, mi hermana que me escucha, te digo en el nombre de Jesús, es tiempo de creer, de hacer la diferencia, porque Dios prometió un despertar para el último tiempo, un avivamiento final, y es tiempo de que nosotros por fe lo vayamos haciendo. El Señor dijo, decía, y cuando el Señor venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe? ¿Sí? Yo sé que surgen muchas preguntas, solo vamos a despejar un par, pero hoy te desafío. Así que si tienes preguntas, vamos a estar abriendo el chat estos días. Pregunta, por favor, vamos a estar pendientes de esos, pero tengo algo más, pero creo que vamos a terminar hasta ahí y vamos a hacer unas preguntas, ¿vale, Alex? Claro que sí, pastor, qué importante y qué grande y esta clase de hoy, de verdad que es crucial en la escuela de la fe, porque rompe con muchos mitos, con muchas cosas que nosotros como cristianos de pronto antiguos tenemos en nuestra cabeza. Pero hermano, qué importante es conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, yo me quedo con esto, pastor, la voluntad de Dios es que yo esté sano. Amén. La voluntad de Dios es que no me esté quejando, no tenga una dolencia ni siquiera, porque no es solamente la enfermedad, también dice enfermedad y dolencia. No hay enfermedad, es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Y lo otro que para mí es importante y que rompe con paradigmas en mi mente es la opresión del diablo, es la enfermedad, es opresión del diablo.
y no tengo por qué estar yo soportando esto, sino que tengo que estar dentro de la voluntad de Dios y conocer esas cosas buenas, hermosas que Dios ha regalado en su palabra para nosotros. Si no la tomamos, si no la creemos, es una verdad que ha estado siempre ahí en nuestra Biblia. No está pastor saliendo de la Biblia, no está revelando cosas que un ángel le dijo, o que no, es la palabra la que nos está hablando en esta noche a sus vidas y a nuestras vidas, o en el horario en el que estés, en donde quiera que estés. Dios no quiere que estés enfermo. Pastor, hay unas preguntas que quedaron ahí en el chat, importantes. La amiga Marta Mora pregunta, ¿la enfermedad puede ser por brujería? Sí, a ver, si la Biblia dice que es una operación del diablo, la brujería es una obra del diablo. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 18, dice, he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda obra del enemigo. Y la brujería, la enfermedad puede venir, claro, el enemigo de forma ilegal te puede atacar, ¿sí? Pero ¿qué importa que ataque como quiera, con brujería, con satanismo, con hechicería, con lo que sea, siempre y cuando tengas la fe puesta, por ejemplo, en ese pasaje? Entonces, a mí me da tristeza que la gente a veces se deja caer que no, que en su casa hay un entierro o hay un escondido de no sé qué cosa de brujería. Yo sé que a nosotros nos han hecho temas de brujería, incluso en Chinauta lo hicieron, fue evidente, incluso y pusieron azufre y pusieron cosas. No tengo ni 5 de miedo de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, primero me dice el Señor esto, por ejemplo, no temas, es con lo primero, no temas. Es que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Así que puede ser la enfermedad una obra del enemigo, bien sea de brujería, o puede que no estén haciendo brujería, pero también venga la enfermedad, pero tenemos el antídoto, tenemos la victoria completa contra cualquier obra del enemigo, así que simplemente te paras creyendo ese pasaje o muchos otros y echa fuera esa obra del enemigo. A mí me han dicho que en la casa hay no sé qué, que hay un entierro. Digo, qué tristeza, la gente perdió el tiempo haciendo cualquier cosa que hagan contra mí. Que una foto con agujas, que le echaron, no sé, no me importa. No me importa lo que hayan hecho, lo único que sé es que eso contra mí no funciona, porque la Biblia también dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Para mí es sencillo, vivo creyendo eso. Y si mi vida está escondida con Cristo, ¿qué nos podrá tocar? ¿Cierto? Entonces, para el creyente, la brujería es pérdida de tiempo del enemigo, para el creyente. Amén. Claro que sí, pastor. Qué importante es entender esto también, porque sí, muchas veces se le da tanta relevancia a estos temas, ¿no? Que el brujo, que la brujería, y wow, y hay muchos videos de esto y que a ver, nuestro Dios es tan grande y tan poderoso que debemos creer es en Él, ¿verdad? Y darle la importancia a Él, porque Él nos ama y Él es el que nos libera. Hay una pregunta también, Tatiana Díaz pregunta, ¿la sanidad y la liberación es solo un asunto espiritual o es algo almático? Sí, a ver, algunas personas me han dicho eso. Yo a veces digo que la voluntad de Dios es que seamos sanos. ¿Por qué? Porque Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y la gente dice, sí, somos curados de problemas almáticos. Sí, o sea, problemas del pasado, problemas de las emociones. De eso somos curados, pero no de la sanidad del cuerpo. A ver, Mateo 8 dice, y Jesús sanó a todos los enfermos para que se cumpliese la palabra de Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces Jesús sanó a los enfermos, pero ahí no dice que solo almáticamente, ahí dice que los sanó físicamente de todas las enfermedades para que se cumpliese la escritura que decía que esas sanidades no eran solamente almáticas, que son también para nuestra carne, para nuestros huesos, para tu cuerpo, para tus órganos, para todo en tu vida es la sanidad divina. Así que no es solamente un asunto almático, que es lo primero que Dios hace, trabaja de adentro hacia afuera, pero insisto, muchas veces lo que hizo fue declarar, bueno, sanar a la gente y después predicarles. Él nunca condicionó su sanidad, él nunca la condicionó. Así que muchas veces simplemente
resucitó al muerto de la viuda, ¿cierto? Y lo resucitó y se lo entregó a ella. Él no predicó, ahí no dice que predicó, ¿sí? Ni siquiera dice que ella se lo pidió. Él dice, movido a misericordia, ¿cierto? Fue y lo sanó. Entonces, él hacía eso. Él no solo trabajó en el alma, en la parte almática espiritual de la gente, sino también en la física, ¿sí? Entonces, para mí es fundamental eso. Bueno, pastor, parece que se nos está acabando el tiempo, pastor. Y ha sido un momento muy especial. Yo sé que los hermanos y los amigos que están escuchando les está dando vueltas este tema y es importante. Ahora, hay una tarea y es escuchar los héroes de la fe, porque para nosotros fue importante, conozcámoslos, John G. Lake, hay varios y es importante que los escuchemos. Dedíquele tiempo a esto, no se quede solamente con lo que estamos aprendiendo, vaya usted mismo a la palabra y aprenda, porque Dios y el Espíritu Santo le quiere seguir revelando tantas cosas maravillosas que hay en la palabra para usted. Pastor, creo que nos vamos a despedir, vamos a darle gracias a todos ustedes porque han estado muy atentos. La recomendación también es que este tiempo lo dediquen muy concentrados, porque muchas veces yo sé que estamos en YouTube, en este momento no fue en vivo, pero seguramente están haciendo algunas cosas, están trabajando y vuelva y escúchelo, póngale mucha atención, estúdielo, siga los versos también en la palabra para que ustedes mismos se den cuenta. Esas dos son las recomendaciones, son las tareas para hoy. Así que Dios los bendiga, pastor. Este fue el tiempo maravilloso que tuvimos de la segunda clase de la Escuela de la Fe, transmitiendo desde Fusagasugá, con mucho amor para todos ustedes. Sí, gracias, Alex. Familia, generación de fe, estoy contento de que el Señor nos hubiera dado este tiempo. Estoy seguro de que la iglesia actual necesita una reforma como de la magnitud de la reforma de Lutero. Lutero, su reforma fue basada en la fe. Desde un ángulo un poco distinto, pero la verdad sí, necesitamos una reforma en la fe, en nuestra fe, en lo que creemos. Así que ánimo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por tus hijos aquí presentes que han dedicado su valioso tiempo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Bendigo su salud en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la salud de ellos. Los bendigo, los bendigo. Toda dolencia en el nombre de Jesús se va. Toda enfermedad en el nombre de Jesús se va de ellos y declaro a tu pueblo libre en el nombre de Jesús para que se cumpla tu palabra, Señor, que tú llevaste las enfermedades y las dolencias. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un saludo para todos. Bendiciones.